los mundialmente famosos hermanos Hansen de Arendonk. 12 de febrero de 2020. Los hermanos Hansen de Arendonk, un nombre que todavía hoy se menciona con gran respeto en el mundo de la colombofilia. Los hermanos Hansen se encuentran entre los grandes embajadores que llevaron la colombofilia belga a todo el mundo. Español. ¿Cuántos aficionados de todo el mundo han pasado a lo largo de los años por la pequeña puerta blanca de la Schoolstraat 6 en Arendonk para conocer a los famosos hermanos o para ir a buscar algo de sus palomas imbatibles? ¿Cuántos no se han ido con una pequeña paloma de tan solo 10 días para formar una colonia entera? A pesar de su éxito, siempre han sido personas muy simpáticas y honestas y han vivido todos juntos como una familia con toda sencillez y solo para sus palomas. Sin duda no es fácil escribir un relato breve sobre estas celebridades a partir de una historia de palomas muy rica. En este relato hemos intentado daros una idea de quiénes eran los hermanos Hansens, cómo vivían y qué palomas se encargaron de los éxitos mundiales. Agradecemos a A.D.S. Chaer-Lekens, que nos ha dado permiso para utilizar su impresionante libro G. Brothers Hansen with Arendonk, Berömsted Uibenliefeber Sayer Tigden y algunas fotografías como introducción a esta historia. El comienzo de la gloriosa familia de palomas Hansen. La historia de la gloriosa familia de palomas Hansen de Arendonk comenzó en 1886, cuando Henry Hansen, conocido popularmente como Driek, Eske, y nacido en 1872, se convirtió en miembro de la cofradía de los colombófilos. Desde muy joven se sintió atraído por las palomas y cuando tenía tan solo 14 años ya tenía palomas en el desván del Behemoth. Entonces se le conocía como Driekske den Pauw. En aquella época, Arendonk no contaba con un club de palomas y tuvieron que ir a Oud-Turnhout para conseguirlas. Junto con algunos aficionados de Arendonk, fundaron en 1913 un club de palomas local, de Snejeduif, que todavía existe hoy en día. Entre 1908 y 1914, Driekske tenía muy buenas palomas, entre ellas una hembra, Ed Blauke, que ganó 20 primeros premios en carreras de corta distancia. Durante ese periodo también ganó algunos premios por cabeza, como algunas bicicletas. Se casó con Pauline y tuvieron 9 hijos: Franz, Fons, Jeff, Dick, Irma, Adrián, Charel, Mary y Louis. Todos nacieron entre 1895 y 1913. Henry también fue un ferviente criador de canarios y de los criadores de canarios se sabe que no les gusta criar demasiado cerca dentro de la misma familia para mantener la calidad del color o del canto de sus pájaros. Henry y sus hijos se mantuvieron en una relación de crianza familiar y no demasiado estrecha, formando juntos con mucho cuidado una raza de palomas y solo de vez en cuando se añadía algo más. Cuando se hacían los pedigríes de las palomas de entonces, se encontraba sin duda una clara conexión entre ellas. Henry era una persona tranquila que amaba la naturaleza y todo lo que tenía que ver con las palomas también tenía algo que ver con la naturaleza. Por ejemplo, nunca hizo una cría de invierno ni compitió con palomas cuando era viudo. Con mucha paciencia, observación, conocimiento y muchísimo amor por las palomas, creó con la ayuda de su familia su propia raza de palomas que casi nunca tuvo rivales. En los años 20, los hijos también comenzaron a dedicarse intensamente al deporte de las palomas y hasta la muerte de Henry en septiembre de 1949, practicaron el deporte de las palomas como una sola familia. Después de que el padre Henry falleciera, la familia se reunió y continuó con el trabajo en vivo del padre Henry. Se dividieron las tareas relacionadas con las palomas, la vida familiar y todo lo que se cruzaba entre ellos. Adrián, Charel, Louis, Vic y Jeff. Adrián, también llamado Jan o Janeke, era el responsable de la cría de palomas en la calle Schoolstraat. Desde muy joven se dedicó a la cría de palomas junto con su padre. Era un buen aficionado y una persona tímida y gentil. No hablaba mucho y era lo mejor que se puede conseguir. También era el que se ocupaba del cuidado diario de las palomas durante el periodo en que solo competían en nidos. Cuando por primera vez volaron machos viudos alrededor de la casa, Adrián lo mantuvo especialmente ocupado con las palomas de nido y esto hasta el final. Conocía la herencia de las palomas como ningún otro. Charel y Louis tenían que preguntarle todo el tiempo de dónde venía esta o aquella paloma. Sabía como nadie cómo hacer que las palomas compitieran en nidos. Murió en 1981 a la edad de 74 años y dejó un gran vacío en su familia. Charel también se había ocupado siempre de las palomas,
junto con Adrián. El padre Henry siempre se opuso a la competición con los gallos viudos, ya que le parecía antinatural. Sin embargo, tras su muerte, tras una deliberación familiar, decidieron empezar a competir en un pequeño palomar con machos viudos y Charell se encargaría de ello. En 1951 empezaron con 4 machos viudos y se comportaron tan bien que decidieron ampliar el grupo, pero nunca tuvieron más de 16 machos viudos. Charell era una persona muy vivaz. Se desgastaba los pantalones en el palomar y estaba ocupado con ellos desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Se ocupaba de mantener los palomares limpios y, a veces, incluso limpiaba 5 veces al día, sobre todo cuando alguien venía de visita. Jeff era quien se encargaba de encestar, cuidaba las grabadoras, se aseguraba de que los platos estuvieran limpios pero también cuidaba al perro. El hermano Vic no interfería en absoluto con las palomas de su padre y sus hermanos. Los pájaros y el fútbol le interesaban más. Louis se ocupaba de los criadores y de la administración. También era él quien recibía a los invitados y tomaba la palabra ante los numerosos invitados que lo visitaban. Louis anotaba todo lo relacionado con los resultados de la cría y las carreras. Cuando los aficionados venían a comprar una paloma, era Louis quien anotaba todo lo relacionado con el aficionado en un gran cuaderno. Para el comprador, escribía en la parte trasera del carrito del propietario y más tarde en un pedigrí la herencia de la paloma y le ponía un sello y un autógrafo. No se ocupaba de cómo se desarrollaba todo en el palomar. Dejó esta parte a su padre y a sus hermanos, sin embargo, sabía exactamente lo que estaba sucediendo en los palomares. De hecho, todo se hacía de común acuerdo. Después de la muerte de sus hermanos, Louis siguió participando en las carreras de palomas, aunque solo fuera para prever que los aficionados todavía querían algo de la famosa raza Hansen. Hasta 2012 todavía había alrededor de 26 palomas en los palomares. Madre Pauline y hermana Irma. La madre Pauline y su hermana Irma se encargaban juntas de las tareas domésticas de toda la familia y también se ocupaban de que los visitantes fueran bien recibidos. A veces era la madre Pauline quien tenía la última palabra a la hora de decidir si se podía vender o no una determinada paloma o si se debía ayudar a un aficionado con algo muy bueno. Franz, Fons y Marie. 3 hijos abandonaron la casa paterna. Fons y Franz también eran aficionados apasionados. Franz vivía en Arendonk y con la raza que había traído de casa era uno de los mejores. Fons se iba a vivir a Baarlertok y allí también corría muy bien. Tuvo un papel importante en la creación de la raza de palomas Hansen. Fue él quien se encargó de que la raza de Von Seulemans y Jeff Choeters hiciera su entrada en los Hansens. Marie se casó con el colombófilo Testaysen, que también vivía en Arendonk. Testaysen también se haría famoso en todo el mundo con las palomas de su suegro y sus cuñados. Todo con total sencillez. Los aficionados que tuvieron la oportunidad de visitar al hermano Hansen y esperaban una enorme villa con una gran entrada y enormes guardillas detrás de la villa, se llevaron una sorpresa cuando giraron por la Chollstraat en Arendonk y encontraron una casa muy sencilla en el número 6, construida antes de la Primera Guerra Mundial. La famosa puerta blanca a un lado de la casa daba acceso al jardín detrás de la casa. En el patio se podía encontrar un pequeño guardilla al que llamaban la pajarera. Había algunas parejas de cría y algunas palomas mayores. A la izquierda había un guardilla de jardín donde vivían los pájaros jóvenes. Delante de la pajarera había una pajarera abierta. Aquí vivían las gallinas viudas. Lo que llamó la atención inmediatamente al entrar en el pequeño patio fue un pozo de agua debajo del peral. De este pozo sacaban el agua potable para sus palomas. Las palomas nido y los machos viudos vivían en el ático de la casa. En el techo había algunas estanterías.